Estimados alumnos, muy buenas noches. Antes quiero felicitarlos por el Día del Estudiante, por el Día de la Juventud. Los estudiantes de medicina tienen un doble compromiso para prepararse de acuerdo a las mayores exigencias. Este tema de gasometría, por ejemplo, ha sido muy requerido con el problema del COVID-19. Había que hacer en cada paciente por lo menos 5 o 6 veces gasometría arterial o venosa. Se trata de un caso que es grave cuando es de los casos complicados, con neumonía, con internación. Entonces, vamos a comenzar este tema que es muy importante. Definición: ¿qué es la gasometría arterial? Es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite en una muestra de sangre arterial determinar el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces sirve para la valoración del metabolismo ácido-base, la oximetría, los iones de sodio, potasio, calcio y cloro también participan como. ¿Cuáles son los conceptos básicos para manejar gasometría? Primero, ¿qué es ácido? Ácido es toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones. Base es toda sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. La acidemia es el aumento de la concentración de hidrogeniones. Y la alcalemia es la disminución de la concentración de hidrogeniones. La acidosis y la alcalosis hacen referencia a los procesos fisiopatológicos responsables de dichas situaciones. ¿Cuáles son los parámetros que se miden en una gasometría? Primero, la presión arterial parcial de dióxido de carbono. Se lo escribe así, PaCO2. La presión arterial parcial de oxígeno, PaO2. El pH y los valores derivados de importancia clínica son la concentración de bicarbonato real y estándar, la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno necesaria para que la hemoglobina en sangre esté saturada al 50%. Esta es una forma, con los resultados de los laboratorios, colocar, por ejemplo, aquí, esto corresponde a la sangre arterial, del bicarbonato, esto de los hidrogeniones y esto de pH. Entonces, primero está siempre situado lo normal. Parece que fueron los pétalos de una flor. Aquí la acidosis respiratoria crónica, la acidosis respiratoria aguda y la acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria crónica, la alcalosis respiratoria aguda y la alcalosis metabólica. Entonces, fácil para interpretar con esto. Sin embargo, esto facilitaría mucho, pero no siempre tenemos eso. Entonces, vamos a aprender a manejar de otra forma. El paciente ha de estar en reposo como mínimo para poder sacar las muestras. Como mínimo va a estar en reposo unos 10 minutos. El paciente no ha de tomar ciertos medicamentos ni haber fumado el mismo día de la prueba. Se ha de conocer la fracción de oxígeno del aire inspirado, el PO2.
fracción de oxígeno del aire inspirado. VO2. La técnica de punción. La punción se realiza en arterias fácilmente accesibles y que tengan ramas colaterales. Normalmente se realiza en la arteria radial, o en su defecto puede utilizarse la braquial, la pedia, la tibial posterior, la temporal superficial o la femoral por orden de preferencia. Para esta punción se necesita guantes, antiséptico, gasas, esparadrapo, jeringa especial para gasometría, jeringa heparinizada, tapón y aguja. Anticoagulantes, y además se debe realizar lo que se llama el test de Allen. Es el test de Allen. Entonces, se le pide al paciente en primer lugar que cierre el puño. Se comprimen simultáneamente las arterias radial y cubital durante unos segundos. La palma de la mano debe tener un color pálido porque no hay flujo arterial ni de la cubital ni de la radial. Luego se deja de comprimir la arteria cubital. Deja de comprimir la arteria cubital como se está mostrando aquí. Y el color deberá volver a la mano del paciente en 15 segundos aproximadamente. Si el color de la mano no se restablece en ese tiempo, se debe elegir otro lugar para realizar la prueba. Estos pasos se repiten liberando la arteria radial. Luego entonces se hace con la arteria radial. En caso de que fuera positivo para sacar la muestra, entonces coloca el paciente en decúbito supino con la extremidad extendida, se limpia la zona, se localiza la arteria elegida, realizar una ligera presión para percibir el latido con claridad, se punciona la arteria con la aguja unida ya a la jeringuilla, así como se ve aquí, en dirección cefálica y con una inclinación de 30 a 45 grados en relación a la superficie de la piel. Se extrae un mínimo de 3 ml de sangre arterial y se retira la aguja y se comprime la zona de punción durante 5 minutos para que no exista sangrado. Así que esos son los pasos. Principios de medida. VO2. El grado de oxigenación con el que la sangre llega a los tejidos y el valor de la presión arterial de oxígeno desciende con la edad. El PCO2, la ventilación alveolar, es la cantidad de aire fresco inspirado disponible para el intercambio gaseoso. La hiperventilación o la hipoventilación pueden ser signos de una enfermedad cardiorrespiratoria. El pH. Cuando el pH de un paciente es menor de 7.35, se dice que padece una acidosis. Por el contrario, si el pH es superior a 7.45, el individuo tiene una alcalosis. Participan los sistemas amortiguadores de la sangre. Entonces aquí tenemos pHímetro. 7 sería lo neutral. Decimos, si tiene entonces 7.35, aquí tendríamos entonces que esto es una acidosis. Si es más de 7.45, entonces es una alcalosis. Resumiendo, la técnica de obtención y manipulación de la muestra. Realizar la punción en la arteria radial de la mano no dominante. ¿Qué alternativas tenemos? A la arteria radial sería la arteria radial contralateral, la arteria humeral también en la fosa antecubital o la arteria femoral, que es más fácil en la femoral.
tenemos entonces la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, como tienen comunicación acá, porque hacen un círculo arterial, entonces, tanto la parte que corresponde a la arteria cubital como a la arteria radial, ambas entonces se apretan y se hace, primero se suelta la arteria cubital para ver cómo ha quedado la circulación. Debe responder en 15 segundos. Se limpia la piel. Antes de comenzar, después de la maniobra de Allen, se limpia la piel con alcohol y se puede inyectar subcutáneo 0,3 mililitros de anestésico local sin vasoconstrictor con jeringuillas de insulina con aguja fina. Depende también del estado del paciente, se puede hacer también sin anestésico local. Disminuye la ansiedad y la hiperventilación. Las jeringas de vidrio o de plástico especialmente diseñadas para la gasometría. Aquí nuevamente, por la importancia que tiene la maniobra de Allen, esta es una maniobra de Allen modificada. Entonces se cierra en primer lugar el puño fuertemente para expulsar la sangre de la mano. B. La compresión directa de las arterias radial y cubital mientras el puño se mantiene cerrado siempre. C. Se solicita al paciente que abra nuevamente la mano y luego se libera la presión de la arteria cubital o ulnar. Prueba positiva con recirculación sanguínea antes de 10 segundos. Sin embargo, tiene limitaciones esta prueba, no útil en pacientes inconscientes o con pobre perfusión, como el paciente cuando está en estado de choque. Aquí nuevamente para localizar el área del pulso y tomar una muestra de sangre. La técnica de obtención y la manipulación de la muestra. Comprimir la zona de punción durante 2 a 3 minutos, 15 a 20 minutos en pacientes con diátesis hemorrágica. Tiene problemas o antecedentes de que ha tomado o está bajo toma de anticoagulantes. Se debe prevenir la aparición de hematoma, importante, y también se debe usar heparina sódica. Entre la técnica de obtención y manipulación de la muestra, entre la extracción y el análisis no deben pasar más de 10 a 15 minutos. Prácticamente hay que llevar al laboratorio a la carrera. Se coloca, una vez que se saca la sangre, se coloca en hielo o refrigeración. La interpretación y la aplicación clínica. Variables determinadas en sangre arterial, presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2 y el pH. El resto de parámetros, saturación de oxihemoglobina, bicarbonato y exceso de base, se derivan de las anteriores. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de la gasometría que esperamos tener? pH, ya hemos señalado, 7.35 a 7.45. PCO2 en los varones, hay una diferencia, 35 a 48 milímetros de mercurio. En las mujeres, 32 a 45 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno, PO2, 85 a 95 milímetros de mercurio. El bicarbonato real, de 21 a 26 milimoles por litro. Es la concentración en el plasma de la muestra. Se puede calcular utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bicarbonato estándar, 21 a 28 milimoles por litro. Es la concentración de bicarbonato en el plasma de sangre equilibrada con una mezcla de gases. El exceso o el déficit de base, más 2 o menos 2 miliequivalentes por litro. El valor numérico del exceso o déficit de base representa la cantidad teórica de ácido o base
que habría que administrar para corregir una desviación de pH. Anión GAP, 8 a 16 miliequivalentes por litro. Aniones plasmáticos son el bicarbonato, las proteínas, el cloro, los sulfatos, fosfatos y ácidos orgánicos como el lactato y el piruvato. Los cationes plasmáticos, potasio, calcio, magnesio y sodio. El anión GAP resulta igual a sodio, la cantidad de sodio que tenemos, menos, paréntesis, cloro más bicarbonato. El incremento, de ahí sale entonces, esa cifra va a ser el anión GAP. El incremento del anión GAP puede producirse por el aumento de los aniones no medidos. Por ejemplo, administración de soluciones que contengan albúmina, administraciones de los antibióticos carbenicilina, sulfatos, fosfatos, o bien por un descenso de los cationes no medidos, magnesio, calcio, potasio. Interpretación y aplicación clínica. Valores normales a nivel del mar. Presión arterial de oxígeno, 80 milímetros de mercurio. Presión arterial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y el pH 7,35 y 7,45. Entonces, ¿cuál va a ser la lectura de los gases arteriales? El pH, el PCO2, el bicarbonato, el exceso de base, la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. El pH en el equilibrio ácido-base, los hidrogeniones, que es el logaritmo inverso. Los valores normales, ya lo hemos señalado, es de 7,35 a 7,45, término medio 7,40. Pero es mejor manejar esto, 7,35 a 7,45. La presión arterial de dióxido de carbono, los valores normales ya sabemos, son 35 a 45, término medio 40 milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno, los valores normales es de más de 80 a menos de 100 milímetros de mercurio. Bicarbonato, valores normales, 22 a 27 miliequivalentes por litro. El exceso de base actual, valores normales, exceso de base más menos 2 o más menos 3 miliequivalentes por litro. La saturación de oxígeno, valores normales, más de 90 o menos de 100. Alteraciones y sus componentes. pH en el equilibrio ácido-base. Si el pH es 7,40 y oscila entre 7,35 a 7,45. Si sobrepasa más de 7,35, entonces eso es una acidosis. Si sobrepasa 7,45, eso es una alcalosis. O sea, es importante ver el pH para decir si el paciente está en acidosis o en alcalosis. Si el paciente está en 7,35 y está en 7,45 y puede subir ambos, entonces ese está descompensado. Acidosis metabólica. pH bajo, bicarbonato bajo. Descompensado cuando el PCO2 es normal y el pH es bajo, ese está descompensado. Parcialmente compensado si el PCO2 es bajo y el pH es bajo. Y compensado cuando el PCO2 es bajo y el pH es normal. Entonces, esa acidosis está compensada. Las causas. La diarrea profusa, la acidosis láctica con hipoxia,
la cetoacidosis diabética, la glomerulonefritis, las tubulopatías, la insuficiencia renal funcional, la sobrecarga de exógenos ácidos, la acumulación de ácidos fijos y la pérdida de bicarbonato. En esencia, es todo lo que corresponde a las alteraciones gastrointestinales y renales, también respiratorias. Alcalosis metabólica. Sucede cuando el pH es alto y el bicarbonato también es alto. Esta alcalosis metabólica puede ser descompensada cuando el presión arterial de CO2 es normal y el pH es alto. El pH es alto. Parcialmente compensada cuando la presión arterial de CO2 es alto y el pH es alto. Y compensada cuando el PCO2 es alto y el pH es normal. En compensación, siempre acá está normal. En cambio, este está alto y este está alto. Todo está alto. Causas: vómito, diurético, hipocloremia, hipocalemia, hipovolemia, exceso de bicarbonatos, aldosteronismo, hipercortisolismo. Acidosis respiratoria, pH bajo, SO2 alto. Descompensado, bicarbonato normal, pH bajo. Parcialmente compensada, bicarbonato alto, pH bajo. Compensada es bicarbonato alto y pH normal. Las causas entonces, las causas de la acidosis respiratoria. Puede ser depresión del sistema nervioso, por ejemplo, caso de anestesia, uso de sedantes, analgésico y narcótico. En problemas de enfermedades neuromusculares, poliomielitis, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, lesiones de la médula espinal, del cerebro, de la pared torácica, trastornos graves restrictivas, la obesidad, síndrome de Pickwick, la cifoescoliosis, los pulmones anormales, EPOC, y obstrucción respiratoria aguda en la última etapa. La alcalosis respiratoria, pH alto y presión arterial del CO2 bajo. Alcalosis respiratoria descompensada cuando el bicarbonato es normal y el pH está alto. Parcialmente compensada cuando el bicarbonato es bajo y el pH es alto. Compensada cuando el bicarbonato es bajo y el pH es normal. Alcalosis respiratoria. Las causas de esta alcalosis respiratoria en pulmones normales sucede cuando hay ansiedad, fiebre, drogas estimulantes, lesión del sistema nervioso central, dolor, septicemia, hipobarismo. Con pulmones anormales, causando condiciones de hipoxemia, en la fase aguda del asma, en la neumonía, la estimulación de los sumideros pulmonar y vagal, en el edema pulmonar y en la enfermedad vascular pulmonar. En el recién nacido, también es importante cuando presenta alteraciones de tipo respiratoria, realizar una gasometría. En ese caso, se toma la sangre del cordón umbilical. Esta prueba se realiza poco después del nacimiento, en los casos en los que hay preocupación por la falta de oxígeno durante el parto, que ha sido un parto muy difícil y que el niño nació muy cianótico. Si la prueba muestra que un bebé tiene niveles bajos de oxígeno, se pueden tomar medidas adicionales.
Esta prueba se puede realizar muy rápidamente, proporcionando una respuesta rápida a los médicos para que puedan tomar decisiones sobre el manejo y tratamiento del niño en el momento oportuno. Médicos pueden solicitar una gasometría del cordón umbilical si están preocupados de que un niño pueda haber sido privado de oxígeno durante el parto o poco después del parto. Es importante manejar con cuidado el cordón, ya que los daños sobre el mismo durante la prueba pueden hacer imposible recuperar una muestra de sangre. Aquí la arteria umbilical promedio tiene estos valores, ¿no? El pH, PO2, SO2, exceso de base y bicarbonato. Eso es en la arteria umbilical. Y en la vena umbilical también depende entonces cuál va a ser más fácil para poder cateterizar y sacar la sangre. Entonces, resumiendo los trastornos ácido-básicos, estas son las 4 alteraciones primarias: el pH, la alteración compensatoria y el exceso de base. Vamos a ver la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria. Están las dos acidosis, la metabólica y la respiratoria. La alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica cuando hay una alteración de disminución del bicarbonato. Está bajo el bicarbonato. Está bajo el pH. Y la alteración de compensación del PCO2 está bajo. Por consiguiente, el exceso de base va a estar disminuido. La acidosis respiratoria resulta de un PCO2 alto, un pH bajo y un bicarbonato alto. El exceso de base está aumentado. El exceso de base está aumentado. La alcalosis metabólica, el bicarbonato alto, el pH alto, el PCO2 alto y el exceso de base aumentado. La alcalosis respiratoria, el PCO2 bajo, el pH alto y el bicarbonato bajo. El exceso de base disminuido. Son las 4 alteraciones primarias. Entonces, esto hay que aprender de memoria para clasificar nuestro paciente en qué categoría se encuentra. De hecho, aquí las dos acidosis, ¿no?, tanto la metabólica y la respiratoria, tienen un pH bajo. Y en lo que concierne a las alcalosis, el pH siempre está por encima de 7.45. Entonces, la acidosis metabólica. Decíamos que tiene un pH bajo, el bicarbonato bajo y el PCO2 bajo. Esa es una hiperventilación. Las acidosis metabólicas pueden ser consecuencia de la suma de ácidos fijos o la pérdida de bicarbonato. Para poder diferenciar una de otra, debemos calcular el anión GAP. Ya hemos visto cómo se calcula. Con anión GAP elevado por adición de ácidos fijos. Con anión GAP normal, hiperclorémicas por pérdida de bicarbonato. El aumento en la concentración de cloro se debe a que si el bicarbonato desciende, el cloro aumenta para mantener la electroneutralidad del medio. La alcalosis metabólica, pH aumentado, bicarbonato aumentado, SO2 aumentado, hay una hipoventilación. La concentración de cloro disminuye para compensar la elevación de bicarbonato. El anión GAP aumenta en proporción a la severidad de la alcalosis. Casi siempre se observa también una hipocalemia. La acidosis respiratoria. Hemos dicho el pH bajo, el PCO2 elevado y el bicarbonato elevado. Insuficiente eliminación del CO2 por los pulmones. También entra en
hipoventilación. La alcalosis respiratoria. El pH alto, el bicarbonato, el PCO2 mejor, bajo, y el bicarbonato también bajo. Las causas más frecuentes son paciente en estado de histeria o llanto prolongado y en los estados de ansiedad. La intoxicación por salicilatos, ácido acetil salicílico. Insuficiencia hepática. Trastornos del control por parte del sistema nervioso central, del sistema respiratorio, como en el asma, fiebre, ejercicio, embolismo pulmonar. Este necesita entonces el uso de respiradores mecánicos. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Hay pacientes que eran asmáticos, con fiebre, con embolismo pulmonar, que es la causa de muerte, según los italianos. Entonces, esos siempre necesitan respiradores mecánicos cuando tienen este problema grave de la alcalosis. La clínica, síntomas de hipocalcemia, además deterioro del nivel de conciencia, síncope y además aparecen arritmias. Aquí nuevamente esos valores ustedes lo pueden extraponer aquí en sus ejercicios y van a caer exactamente como es muy interesante esta tabla. Ejercicio práctico. Paciente con un pH de 7.24, un PCO2 de 59, bicarbonato de 24, una presión arterial de oxígeno de 80 y saturación de oxígeno de 92. Indudablemente, 7.24, sabemos que esto corresponde entonces ya a una acidosis de entrada con el pH, entonces una acidosis respiratoria descompensada. Si el paciente tendría un pH de 7.38, una presión arterial de CO2 50, bicarbonato 24, una presión arterial de oxígeno de 200, la saturación de oxígeno 99. Entonces sigue manteniéndose la acidosis respiratoria, pero está compensado por hiperoxemia. Otro caso. pH de 7.38, PCO2 de 30, bicarbonato de 18, presión arterial de oxígeno 80, saturación de oxígeno 92. Hay una acidosis metabólica compensada. Acidosis metabólica compensada. Entonces, estamos viendo los parámetros para decir entonces que está compensado. Otro caso. Aquí pH de 7.44. SO2 32, bicarbonato de 21, presión arterial de oxígeno 50 y saturación de oxígeno 80. Alcalosis respiratoria, ya está superando los 740. Compensada y hay una hipoxemia, sin embargo. La presión arterial de oxígeno está muy baja, pero está compensando. Alcalosis metabólica descompensada, porque pH 760. 760 más allá de 745 es considerado como alcalosis y este tiene 760. Presión de CO2 40, bicarbonato 30, presión arterial de oxígeno 80 y saturación de oxígeno 95. Es una alcalosis metabólica descompensada. pH 740, PCO2, bicarbonato 80, 95. Muy bien, pasaron la prueba. Ahí vemos entonces, recordando nuevamente, la localización de la arteria radial para tomar la muestra. La interpretación y aplicación clínica.
Paciente con hipercapnia, la presión arterial del CO2 más de 45. Hipercapnia. Hipocapnia, cuando el PCO2 es menos de 35 milímetros de mercurio. La acidosis ya sabemos cuando es inferior a 7.35 y la alcalosis cuando es mayor de 7.45. Pasos recomendados para la interpretación. Primero, 1. Valorar el estado de oxigenación, o sea, la presión arterial de oxígeno, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la gravedad, valorar diferencia alvéolo arterial de oxígeno y otros indicadores. Tomar en cuenta estado inestable y temperatura del paciente y valorar la oxigenación tisular. 2. Valorar el estado ventilatorio, o sea, la presión arterial del CO2. Hay hipocapnia o hiperventilación, o hay hipercapnia o hipoventilación. Y 3. Valorar el equilibrio ácido-base, o sea, el pH. Determinar alcalemia o acidemia o alcalemia. B. Determinar estado metabólico o respiratorio. Y C. Valorar el exceso de base. Trastorno ácido-base. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Entonces, aquí tenemos la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. El cambio que observamos en la acidosis metabólica es pH bajo y carbonato bajo. La respuesta compensadora aparece cuando el PCO2 es bajo. La alcalosis metabólica cuando el pH es alto y el bicarbonato es alto. Los dos están altos. Y aquí en la acidosis los dos están bajos. Pero la respuesta compensadora es que la presión arterial del CO2 está alto en la alcalosis metabólica. La acidosis respiratoria, obviamente, el pH es bajo, el PCO2 es alto, es respiratoria, y la respuesta compensadora, el bicarbonato está alto. La alcalosis respiratoria, el pH está alto, el PCO2 es bajo y el bicarbonato está bajo como respuesta compensadora. Los trastornos ácido-base respiratorios. La acidosis respiratoria, esquematizando, se caracteriza entonces por el descenso del pH, el aumento de la presión del CO2, ascenso compensatorio de la concentración de bicarbonato a través de mecanismos reguladores renales. Pulsioximetría. La pulsioximetría es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Mide de forma continua la saturación de oxígeno en sangre. Entonces, nosotros, saturación PO2 y colocamos la S que quiere decir saturación de oxígeno, ¿no?, en sangre. Este es un oxímetro para medir. Y tenemos pequeños pasos para seguir en la interpretación de una gasometría. Lo primero que hay que hacer es determinar si hay una acidosis o una alcalosis. Ya sabemos. Si el pH es menos de 7.35, es acidosis. De entrada, en el laboratorio que nos traiga. Si el pH es más de 7.45, es una alcalosis. 2. Determinar el desorden metabólico versus respiratorio. Desorden metabólico primario. Cambios en el pH son en la misma dirección que los cambios en el bicarbonato y el PCO2.
En la acidosis metabólica, el pH disminuye. 6. El bicarbonato y el PCO2 también disminuyen. La alcalosis metabólica, el pH aumenta y el bicarbonato y la presión arterial del CO2 aumenta. Desorden respiratorio primario. El pH cambia en dirección opuesta al cambio en el bicarbonato y el PCO2. Acidosis respiratoria, pH disminuye. El bicarbonato y la presión arterial del CO2 aumentan. Y en la alcalosis respiratoria, el pH aumenta y el bicarbonato y la presión arterial del CO2 disminuye. Bien, ahora vamos a referirnos a un aparato que ha sido muy útil durante el COVID sobre todo, y creo que todos debemos tener esto en casa para medir a los de la casa, mejor aún en el hospital. Paciente que incluso nos permite no auscultar, porque si el paciente está en una etapa aguda y le pedimos al paciente que respire hondo, que tosa, ¿no? Entonces nos va a llenar de virus, ¿no? Entonces es mejor hacer la oximetría para ver cómo está la saturación de oxígeno. Y estos son los aparatos. Este es con pantalla, un monitor. Este es para usar en el dedo. Es muy práctico. Aquí te da la saturación de oxígeno. Y ahí te da el pulso. Y este es otro modelo para los bebés, ¿no? Que tienen, esto se coloca en la plantita del pie y luego el cable para el monitor. Entonces, la pulsioximetría es un método no invasivo mediante el cual se puede evaluar la oxigenación arterial. Podríamos decir que inclusive la gasometría, ¿no? Podemos esperar, mientras tanto podemos manejar con este oxímetro. El manejo de este aparato está basado en la ley de Beer-Lambert y el análisis espectrofotométrico. Entonces, pulsioximetría es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Mide de forma continua la saturación de oxígeno en sangre. O sea, prácticamente podríamos decir en cierta forma que tiene la capacidad de tener constantemente la saturación de oxígeno. Se puede monitorizar. Dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina. Y este es el vehículo de oxígeno para los tejidos. Las moléculas de hemoglobina aquí. El oxígeno de los pulmones llega aquí la sangre oxigenada y el oxígeno fusionando con las moléculas de hemoglobina. Y luego el oxígeno es liberado a las células de los tejidos. La saturación de oxígeno es la relación porcentual entre la concentración de hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida. Este parámetro denota la cantidad de oxígeno que pasa desde los alvéolos a la sangre y se disuelve en los tejidos y líquidos corporales. Los oxímetros miden no invasivamente la asimilación de oxígeno del paciente. Aquí tenemos el aparato, este es el sensor y esto es el monitor. Tiene un microprocesador y entonces en la pantalla podemos ver tanto el valor de los gases como el pulso. Aquí el sensor
2 diodos emisores de luz LED roja e infrarroja y un fotodiodo, fotorreceptor o fotodetector. ¿Cómo funciona? Mide la saturación de oxígeno evaluando la absorción de luz a 2 longitudes de onda determinadas. A través de cualquier dedo, realiza mediciones de manera rápida y totalmente fiable. ¿Cómo funciona un pulsioxímetro? Mide la saturación de oxígeno en sangre arterial mediante la medición de la luz absorbida por la hemoglobina. El sensor que mide la cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante es el fotodetector y este es el emisor de luz. Y aquí está dentro y aquí la pantalla pequeña para poder en el pulsioxímetro de dedo. Los emisores a 2 longitudes de onda diferentes, la roja a 660 nanomicras, característica de la oxihemoglobina infrarroja a 940 nanopartículas, característica de la hemoglobina reducida. ¿Cuál es la interpretación clínica de pulsioximetría? Los valores normales en sangre de la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio y la presión arterial de CO2 es de 40 más menos 5 de milímetros de mercurio. Para interpretar de forma correcta los valores de la pulsioximetría, debemos tener presente la curva de la disociación de la hemoglobina, que muestra la relación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial del oxígeno. Si la curva se desplaza hacia la derecha, la hemoglobina cede más oxígeno a los tejidos. Si se desplaza hacia la izquierda, cede menos oxígeno a los tejidos. Y aquí. Se considera que un paciente tiene entonces insuficiencia respiratoria cuando la presión de oxígeno es de menos de 60 milímetros de mercurio, que corresponden a una saturación de oxígeno del 90%. Indicaciones de la pulsioximetría en atención primaria en pacientes con EPOC 1. La pulsioximetría resulta útil como auxiliar de en la toma de decisiones, pero no sustituye a la evaluación clínica, ni es suficiente para un diagnóstico en solitario. 1. En enfermedad estable. Establecer valor de referencia en pacientes con enfermedad estable. Monitorización de pacientes con disnea por ejercicio. En EPOC moderada o grave, para detectar pacientes que deben ser remitidos al especialista, con saturación de oxígeno de menos de 92%. En pacientes con EPOC estable o en fase de convalescencia, tras exacerbación, un valor de saturación de oxígeno de menos 88% puede ser indicación de oxigenoterapia domiciliaria. Entonces, incluso nos permite, si evaluamos, ¿no?, cómo está el oxígeno, entonces no vamos a alarmar tampoco y solamente puedes recibir oxígeno en casa. El ajuste del flujo de oxígeno en pacientes con oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo, siempre con enfermedad estable y buena perfusión. En general, el objetivo sería una saturación de oxígeno con más de 90% durante todas las actividades. La evaluación en EPOC con signos de exacerbación. Esas son las indicaciones de utilizar pulsioximetría. Hay también indicaciones de la pulsioximetría en atención primaria en pacientes con EPOC 2. Con síntomas de empeoramiento, valoración de pacientes con clínica de exacerbación, disnea, determinar la gravedad del deterioro, detectar al paciente que precisa gasometría arterial, derivación a urgencias y o inicio de oxigenoterapia u otro tratamiento. Monitorización de pacientes tras inicio de oxigenoterapia, pacientes en riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica
mantener la saturación de oxígeno en 88 a 92%, para el resto de la saturación de oxígeno entre 94 y 98%. Evaluación y seguimiento de pacientes en hospitalización domiciliaria. Indicaciones de la pulsioximetría en atención primaria en pacientes con asma. 1. Evaluación de la gravedad de una crisis asmática como complemento de la medición del flujo máximo. Detección de pacientes subsidiarios de derivación a urgencias. Monitorización de pacientes después de iniciar tratamiento. Seguimiento de pacientes con empeoramiento y niños que presenten sibilantes en la auscultación. Importante, en niños con sospecha de infección de vías respiratorias y niños con crisis asmática. Indicaciones de la pulsioximetría en atención primaria en pacientes con infección respiratoria. Valoración de gravedad de una infección de las vías aéreas inferiores. Detección de pacientes que precisarán gasometría arterial, derivación al servicio de urgencia y o indicación de oxigenoterapia. Monitorización de pacientes tras inicio de tratamiento. Ventajas de la pulsioximetría frente a la gasometría arterial. Se realiza una monitorización instantánea con el pulsioxímetro. Es además continua y no invasiva. Es fácil de utilizar. Es fiable en el rango entre 80 a 100% de saturación. Informa también de la frecuencia cardíaca y puede alertar sobre perfusión tisular inadecuada. 5. Técnica barata y existen pulsioxímetros portátiles de fácil manejo. Evita la sobreestimación que puede ocasionar la hiperventilación secundaria al dolor producido al pinchar la gasometría. Sin embargo, tiene también desventajas. Desventajas de la pulsioximetría frente a la gasometría arterial. No informa del pH ni el PCO2. No detecta la hiperoxemia. No detecta hipoventilación, importante en pacientes respirando aire en concentración elevada de oxígeno. En enfermos críticos, la hipoperfusión periférica puede dar lecturas erróneas. Causas de error en la lectura del pulsioxímetro. Puede haber errores, como que en la anemia severa, la hemoglobina con menos de 5 miligramos por decilitro puede causar lecturas falsas. Hemoglobina con menos de 5 miligramos. 2. Mala perfusión periférica, como frío ambiental, hipotermia, hipotensión, vasoconstricción, manguito de tensión arterial insuflado en el brazo del pulsioxímetro. Es la causa más frecuente de error, porque es imprescindible que exista un flujo pulsátil para que el pulsioxímetro detecte. Por favor, no tener este error. No se puede colocar el pulsioxímetro cuando estás tomando la presión en el mismo brazo. 3. Obstáculos en la absorción de la luz. Pintura o laca de uñas, pigmentación de la piel. Interferencia con otros aparatos eléctricos. Hasta el celular puede hacer la interferencia, tiene que estar lejos. Otras causas de error en la lectura del pulsioxímetro. Movimientos excesivos del pulsioxímetro. Puede estar moviendo demasiado el paciente la mano. Contrastes intravenosos. Pueden interferir si absorben luz de una longitud de onda similar a la hemoglobina. Luz ambiental intensa. Esa luz de xenón, las luces infrarrojas o muy fluorescentes, que actualmente hay en esos focos grandes. Carboxihemoglobina y metahemoglobina dan pulsioximetrías normales en situación de hipoxemia, porque absorben longitudes de onda similares a la oxihemoglobina. Presencia de pulso venoso, insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia tricuspidea pueden originar un aumento del pulso venoso que puede artefactar la lectura, colocar el dispositivo por encima del corazón. El valor crítico que indica inicio de tratamiento y valoración para derivación al servicio de urgencias se establece.
con menos de 95% en pacientes sin patología pulmonar, con menos de 92% en pacientes con patología pulmonar crónica previa. La saturación de oxígeno con más de 95% no requiere actuación inmediata. La saturación de oxígeno entre 95 y 90%, el tratamiento debe ser inmediato. Monitorización de la respuesta al mismo, según respuesta, valorar derivación al hospital. Pacientes con EPOC toleran bien saturaciones en torno a estos valores. En niños con saturación con menos de 92% inicial, remitir al hospital aunque presenten mejoría con tratamiento inicial, porque la respuesta al tratamiento es más incierta. Saturación de oxígeno con menos de 90%, paciente enfermo grave, con hipoxia severa, oxigenoterapia más tratamiento y traslado al hospital. Saturación de oxígeno con menos de 80%, valorar la intubación y la ventilación mecánica. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, esto ha sido muy importante, estos pequeños aparatos, ¿no? Han colaborado mucho para poder entonces buscar rápidamente un respirador mecánico para intubar y ventilarlos adecuadamente. ¿Cuáles son las características del pulsioxímetro? Hay diferentes modelos. Este es un modelo común, pulsioxímetro de dedo, compacto y ligero, pesa 50 gramos, están incluidas las pilas, funcionan con pilas, tiene una pequeña onda platismográfica en la pantalla, da pulso, y luego la saturación parcial de oxígeno y la barra de amplitud de señal. Hay un indicador cuando las pilas se desgastan, tiene bajo consumo eléctrico, 40 horas de uso continuo las pilas, la iluminación de pantalla es regulable, funciona con pilas incluidas o con baterías recargables, opcional. Hay para adultos y para niños, apagado automáticamente cuando el paciente quita el dedo del sensor. Incluye bolsa de transporte y cordón de colgar. Este aparato tiene un rango de 70 a 100% de saturación de oxígeno con resolución de más o menos 1%. La precisión está entre el 80 y el 100%, más o menos 2%. La frecuencia cardíaca tiene un rango de precisión de 30 a 235 batidos por minuto, hasta 235 latidos por minuto. La resolución es de 1 y la exactitud va de 2 ruidos más o menos 2%. Entonces, sabemos que los signos vitales son el pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión arterial. Pero ahora surge esta quinta, es el quinto signo vital, la saturación de oxígeno. No se olviden, este es el quinto signo vital que surge porque aparece este pequeño aparato que colabora en la saturación de oxígeno. Ojo, esto es ya nuevo, señores. Entonces, este aparato, la oximetría de pulso, cuando otorga los datos de 95 a 99% de saturación, eso es normal, señores. Normal. Si nos da de 91 a 94%, eso es una hipoxia leve. Es una hipoxia leve. Si da de 86 a 90%, es una hipoxia moderada. Si va de 86 a 90%, es una hipoxia moderada. Y si va a menos de 86%, es una hipoxia severa. Es una hipoxia severa. Este aparato ya habíamos dicho que se puede colocar en el dedo, se puede colocar también acá en el pie y también se puede colocar en el lóbulo de la oreja. En el lóbulo de la oreja, si es que en acaso no podemos colocar en los dedos de las manos, puede haber fractura bilateral
de huesos de la mano, por ejemplo, entonces los dedos van a estar enyesados. Entonces, en ese caso, vamos a acudir a la oreja, señores, o vamos a acudir también a la planta del pie si es un niño. Entonces, posicione adecuadamente el sensor y espere unos segundos hasta que detecte el pulso y calcule la presión de oxígeno. Entonces, siempre hay que esperar un poco, no hay que ser muy apurados. Si tiene dudas en la lectura, chequéelo en su propio dedo, confíe en su juicio clínico, revisar las pilas, todo eso. Las características de la pulsioximetría la hacen un elemento cada vez más extendido en la valoración inicial y la monitorización de los enfermos. A diferencia de la gasometría arterial, proporciona una medición continua y no invasiva de la saturación de oxígeno. No requiere un entrenamiento especial para su colocación. Las estimaciones son fiables en el rango de 80 a 100% de saturación de oxígeno. Al valorar también el pulso del paciente, informa sobre la frecuencia cardíaca y puede alertar de forma precoz sobre disminuciones en la perfusión de los tejidos. Es una tecnología relativamente barata. Existen pulsioxímetros portátiles muy manejables que funcionan con baterías y pueden utilizarse incluso en el domicilio del enfermo. Recuerde que el pulsioxímetro no evalúa la ventilación, tampoco detecta hiperoxemia. Estamos exagerados de oxígeno. Errores de lectura del pulsioxímetro ya lo habíamos indicado, pero lo vamos a reiterar. La luz, exagerada luz en el ambiente, temblores del paciente, interferencia con electromagnética, que hay una interferencia electromagnética, volumen del pulso, vasoconstricción, hipotermia, drogas vasoactivas, dishemoglobinas, pulsaciones venosas y esmalte de uñas. Siempre que el paciente tenga saturación parcial de oxígeno menos de 94%, se debe administrar oxígeno y se debe evaluar A, la vía aérea, B, la ventilación, C, la circulación, D, el uso de las drogas y E, el equipamiento. Actuación de acuerdo a la saturación. Aquí tenemos lo que hemos visto ya, la oximetría. Normal, hemos dicho 95 a 99%. 91 a 94 hipoxia leve, 86 a 90% hipoxia moderada, menos de 86% hipoxia severa. Menos de 95% no actuación inmediata. Tranquilo. 95 a 90, tratamiento inmediato y monitorización de la respuesta al mismo. Los pacientes con enfermedad respiratoria crónica toleran bien saturaciones en torno a estos valores. Menos de 90% enfermo grave, con hipoxia severa, oxigenoterapia, más tratamiento es lo que necesita. Y menos de 80%, valorar la intubación y someter a ventilación mecánica. En niños con menos de 92%, acción inmediata, oxigenoterapia, más tratamiento y reevaluación médica. Aquí habíamos indicado las sondas de medición que puede utilizarse acá en la mano, aquí en el dedito, las sondas de medición con manómetro, este cable, entonces está conectado a un manómetro, aquí en el pie, esto es para toda la mano, para la planta del pie, y aquí otro para el pie. Este es el pulsioxímetro, entonces otro modelo, saturación parcial de oxígeno, potencia de onda, el indicador de encendido, la saturación parcial de oxígeno, aquí 98, y el pulso al lado 95. Es un modelo, ¿no? Otros tienen arriba, abajo, etc. Y aquí hay también cómo está funcionando el indicador de batería. ¿Cuáles son las indicaciones del pulsioxímetro?
en las especialidades médicas. En neumología se usa en asma, EPOC, apnea, etc. En alergología, patologías estacionales y perennes, obviamente alergias. Pediatría, neonatología, en las miopatías y en las enfermedades neurológicas. Otorrinolaringología, obstrucción nasal general, laringeectomizados. La medicina de urgencias, patología respiratoria aguda, etc. En la atención primaria, en el control domiciliario general, en la medicina deportiva, en las pruebas de esfuerzo, en la ginecología, en las embarazadas y en la cardiología, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Beneficios para el paciente. La pulsioximetría resulta útil como auxiliar en la toma de decisiones, pero no sustituye a la evaluación clínica ni es suficiente para un diagnóstico en solitario. Evaluación y seguimiento de pacientes en hospitalización domiciliaria. Control domiciliario en pacientes con asma y EPOC. Monitorización en pacientes que inician tratamiento. Control en pacientes con empeoramiento. Útil en pacientes perfundidos y normotérmicos. Detectan cambios en la oxigenación precozmente. Niños que presenten sibilantes en la auscultación. Importante en niños con sospecha de infección de vías respiratorias y niños con crisis asmática. Como registro nocturno en el diagnóstico de trastornos respiratorios durante el sueño. Como registro de la saturación de oxígeno en pacientes en tratamiento con oxigenoterapia, como control de tratamiento en pacientes con síndrome de apnea, hipoapnea del sueño. Como dispositivo de uso domiciliario, controla al paciente mientras es citado para su próxima revisión médica. La interpretación clínica, una saturación del 90% se corresponde con una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno de 100% nos da una presión arterial de oxígeno de 677 milímetros de mercurio. 98.4% nos da 100% o 100 mejor de milímetros de mercurio. Por debajo de estos valores, pequeñas disminuciones de la presión arterial de oxígeno ocasionan desaturaciones importantes. Por ejemplo, 95 hay presión arterial de 80 milímetros de mercurio. 90% de saturación corresponde a presión arterial de oxígeno de 60. Hasta aquí puede ser lo tolerable. Al contrario, por encima del 95%, grandes aumentos en la presión arterial de oxígeno no suponen incrementos significativos de la saturación de oxígeno. 80% ya baja a saturación parcial de oxígeno a 48, 73 a 40, 60 a 30, 50 a 26. Necesita ya aquí prácticamente colocar a una máquina respiradora. Ahora, el punto crítico que debe dar la señal de alarma es el de las saturaciones inferiores al 95%. Inferiores al 90 o 92%, donde existe patología pulmonar crónica previa, estos pacientes deben recibir tratamiento. Porcentaje de saturación, presión arterial de oxígeno en milímetros de mercurio. Más de 95% no necesita actuación inmediata. 95 a 90% sí necesita tratamiento inmediato y monitorización según la respuesta. Valorar derivación al hospital. Los pacientes con enfermedad respiratoria crónica toleran bien saturaciones en torno a estos valores. Menos del 90% enfermo grave, hipoxia severa, oxigenoterapia más, tratamiento y traslado al hospital. Menos de 80% valorar intubación y ventilación mecánica. En niños con menos de 92%, remitir al hospital, aunque mejoren con maniobras iniciales, por ser más incierta su respuesta al tratamiento. Limitaciones y causas de error. Anemia severa con hemoglobina menor a 5 miligramos para causar lecturas falsas, como hemos indicado anteriormente. Sin embargo, hay también las interferencias con aparatos eléctricos. Los contrastes intravenosos, o sea, quiere decir los medios de contraste, ¿no? Que se utilizan para
para otros estudios radiológicos, pueden intervenir si absorben luz de una longitud de onda similar a la de la hemoglobina. La mala perfusión periférica por el frío ambiental, la disminución de la temperatura corporal, la hipotensión, la vasoconstricción es la causa más frecuente de dolor, ya que es imprescindible para que funcione el aparato que haya flujo pulsátil. Entonces, inclusive, hay que frotar un poco para dar calor al aparato. La histericia no interfiere, la hemoglobina fetal no interfiere. El pulso venoso, fallo cardíaco derecho o insuficiencia tricuspideo. El aumento del pulso venoso puede afectar a la lectura. Se debe colocar el aparato por encima del corazón. La dishemoglobinemia, la carboxihemoglobina, intoxicación por monóxido de carbono, cuando hay fuego, cuando hay humo, ahí aumenta entonces el monóxido de carbono, y la metahemoglobina absorben longitudes de ondas similares a la oxihemoglobina. Para estas situaciones son necesarios otros dispositivos como los co-oxímetros. Pulsioxímetro oxídeo, uso hospitalario, clínico y domicilio. Ahí tenemos entonces el aparatito que es fácil de colocar a los dedos. El pulsioxímetro, sus especificaciones técnicas, no necesita preparación de la piel ni calentamiento en la zona de aplicación del sensor. Inicia sus lecturas en un tiempo máximo de 15 segundos. No requiere calibración. La saturación parcial de oxígeno tiene un rango de medición de 70 a 100%. La precisión 2 entre 70 a 100% y el límite de alarma alto 100%, bajo 90%. El pulso, rango de medición de 30 a 250 latidos por minuto. La precisión 2% de latidos por minuto. La intensidad del pulso, indicador gráfico en la barra. Pulso límite alarma alto 120 y bajo 60. Pilas alcalinas, indicador de potencia baja, y tiene un peso de 42 gramos el aparato. Muchas gracias por haber asistido. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de gasometría y vamos a hacer además ejercicios de líquidos y electrolitos. Luego de ese ejercicio, les voy a dar una semana para tomar una prueba sobre líquidos, electrolitos y gases arteriales. Así que ya están avisados, señores. Gracias.